Namaste, un curso de milagros. En este mundillo espiritual, ¿quién no ha escuchado hablar de un curso de milagros? Y efectivamente, ¿quién no ha escuchado hablar y también se habrán escuchado pues, voces a favor, voces no tan a favor? Y como decimos, parece que es una obra inspirada o canalizada a través de dos personas que también tienen pues una historia un tanto controvertida, en fin, con todos estos temas de las canalizaciones, siempre, bueno, hay quien es más quisquilloso a la hora de, bueno, darle veracidad, legitimidad, o, en fin. En el fondo es lo de menos, ¿no? De qué manera ha llegado esa obra, de qué manera se ha traducido, de qué manera ha llegado al final al gran público. Lo que cuenta es el mensaje, lo que allí se ofrece y lo que implica en cuanto a práctica. Práctica sobre todo de ámbito espiritual muy de gran calado y gran profundidad. El curso de milagros tiene una afinidad o un lenguaje o se asocia mucho a la tradición judio-cristiana. Y por eso mismo, tanto su lenguaje como sus símbolos, como la forma de plantearlo, pues bueno, pues uno va a reconocer rápidamente que se hace en términos cristianos. En mi caso voy a dar mi punto de vista sobre este curso. Yo lo realicé hace unos cuantos años. Reconozco que dentro de la literatura espiritual o de la práctica espiritual, bueno, es un proceso, no sé si decir, denso. Intelectualmente hay que aplicar mucho esfuerzo y mucha, vamos a decir así, mucha energía, ¿no? En toda la comprensión intelectual del proceso, también la comprensión espiritual del proceso, la práctica que nos propone día a día, en fin, no diría que es un proceso ligero o para tomarse a la ligera. Y efectivamente yo voy a dar mi visión de lo que para mí significó, lo que para mí significa y como digo, voy a dar simplemente mi punto de vista sin querer condicionar a nadie sobre este curso, pero sí que para mí tiene dos caras, tiene dos caras. Para mí una cara me resuena con mucha fuerza, otra cara no me resuena tanto. Por simplificarlo mucho, ¿qué es lo que más me resuena del curso de milagros? Pues básicamente el proceso del perdón. Al final sabemos que tanto terapéutica como espiritualmente el proceso del perdón es clave. Cómo sanar la culpa, cómo sanar la idea de la separación, en fin, todo este tipo de cosas. La parte que a mí no me resuena tanto tiene que ver con la cosmovisión o con la cosmogénesis, ¿no? de esta realidad y de cómo plantea, por ejemplo, el hecho de la no dualidad. Por así decir, en términos muy resumidos y muy reduccionistas, estaría el cielo y la tierra, lo manifestado y lo no manifestado, el estado puro de no dualidad, de no diferenciación, de no limitación, de no densificación, y el estado de manifestación, de limitación, de formas, apariencias. Para el Vedanta Advaita, en el contexto tántrico, según yo lo veo, esta no dualidad aplica a estas dos categorías. Está la categoría del cielo, de lo no condicionado, de lo no limitado, de lo no manifiesto, y la categoría de la tierra, lo condicionado, lo contingente, lo limitado. Es una no dualidad entre el cielo y la tierra, son las dos caras de un mismo fenómeno. Pero luego hay otra visión Advaita, y en este caso que es también la que comparte el curso de milagros, que es un no dualismo, vamos a decir así, puro. ¿Qué significa eso? Que lo único que contempla como realidad o verdad es este estado de cielo, que es lo que le llama la perfección pura, el equilibrio puro, que es el cielo, es la no dualidad pura. Y lo demás es descartado, es ilusión. A mí particularmente esta noción de generar de nuevo una división entre lo real y lo ilusorio precisamente nos hace caer en un no dualismo y que ciertas corrientes, como digo, yo comprendo que contemplan ese no dualismo como el estado puro, de equilibrio puro y paz pura. Pero finalmente algo es descartado y aunque sea una ilusión, aunque sea un espejismo, todo esto que nos rodea, pues al final entra dentro de la categoría de lo que es, de algo que está siendo manifestado, proyectado, aunque sea la naturaleza de un sueño. Por lo tanto, ahí a mí de principio ya me genera, me genera algo que no me resuena, sin más. Y hay otra cuestión muy interesante en el curso de milagros que es su forma de redactarlo, su forma de comunicarlo. Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero me parece que alude al verso blanco shakespeariano, algo así. Tiene algo que ver con la forma de escribir de Shakespeare, no estoy muy seguro, pero bueno, a nivel técnico tiene una forma de ser redactado, de ser comunicado. Y el caso es que esa forma de escribir efectivamente también es muy seductora. A mí particularmente me gusta, es muy poética, es muy poética. De hecho, todo el curso es muy poético. Y por eso yo diría que también esa es la parte que también me gusta y me resuena. Es comunicar verdades profundas a través del verso, de la poesía, de las imágenes, de los símbolos. A mí me encanta. Y también de un lenguaje muy espiritual, incluso muy religioso. A mí me encanta. Pero es cierto que a la larga, cuando estás durante todo ese tocho, durante día tras día, escuchando ese tipo de redacción, ese tipo de lenguaje, ese tipo de expresión, también, esta es mi forma de verlo, como digo, es muy particular, pero veo que hay algo ahí, incluso algo
no sé si decir algo que induce a un trance hipnótico, algo así. A lo mejor es un poco exagerado, no son estas las palabras, pero hay algo ahí. He percibido a veces que ciertas corrientes espirituales, si tienen un sistema de, pues en este caso de conceptos, de palabras, de expresiones, de símbolos, de imágenes muy definido, muy característico, muy singular, vemos que muchas veces, vamos a decir así, los seguidores empiezan a replicar prácticamente esa forma de hablar, esa forma de expresarse, esa forma de ofrecer los símbolos, las imágenes. Y como digo, bueno, me parece perfecto en sí mismo. Y como digo, puede ser que tenga que ver con mi sensibilidad y mi forma de percibir esto, pero de alguna manera noto que se pierde la frescura, la espontaneidad, la autenticidad, cuando vemos que en un momento dado empezamos a replicar las fórmulas espirituales, a replicar un discurso espiritual, a replicar incluso las formas de expresarlo, ¿no? Y de hablar y de comunicarlo. Y para mí particularmente la espiritualidad tiene que ver eso con una espontaneidad a la hora de traducir desde aquí mismo, desde esta singularidad, con nuestras propias palabras, con nuestra propia sensibilidad, esa forma de concebir eso. Pero bueno, como digo, aquí esa es mi forma de verlo, de comprenderlo, es la impresión que yo tengo, será también por esta configuración psicoemocional que percibe el mundo en esos términos, pero yo siempre suelo asociar la espiritualidad a la naturalidad, a la espontaneidad, al aroma que cada cosa desprende, y en este caso cada muñequito, cada personalidad o singularidad pues desprende un aroma único y tiene una forma específica y espontánea de comprender y expresar la realidad. Así que dicho lo dicho, vamos a ver algunas cuestiones que nos plantea, sobre todo, como decimos, desde el punto de vista de la cosmogénesis, para llegar al proceso del perdón, que es realmente lo más relevante. Resumiéndolo mucho, porque ya digo que esto es una cosmovisión muy amplia, muy densa, muy abierta, pero que en esencia, vais a ver que tiene que ver, en esencia todas las tradiciones espirituales o la sabiduría perenne convienen las mismas verdades sustanciales o verdades primordiales. En términos poéticos, digamos que, bueno, pues que hay una realidad absoluta, una paz absoluta, una perfección absoluta, una plenitud absoluta, un vacío absoluto, una conciencia, un amor, una belleza, un estado de realidad última en el cual no hay diferenciación, no hay limitación y por lo tanto ni siquiera no hay separación, no hay forma, no hay nada, simplemente hay una vacuidad resplandeciente, una vacuidad pura. Esta realidad última, cada tradición la concibe a su manera. En gran parte del mundo se concibe como una conciencia con mayúscula, como decimos, una conciencia absoluta. Esa conciencia es un vacío infinito, un vacío pleno, un vacío radiante, un vacío incausado, un gran misterio. Y a la vez ese vacío resplandeciente, ese vacío pleno, radiante, contiene toda la existencia en potencia. Es absoluta potencialidad. ¿Qué significa eso? Que esa nada contiene todo. Que ese vacío potencialmente contiene todas las formas de la creación, todo lo que vemos como proyección, como manifestación. Esto también es una cuestión de nueva ciencia, efectivamente ya se ha llegado a esa comprensión, todo lo que vemos manifestado proviene de un estado de no manifestación. Y aquí donde también conviene la tradición espiritual es que ese estado de conciencia absoluta y de pura potencialidad, ¿cómo concreta estas realidades? ¿Cómo concreta estos mundos? ¿En qué momento eso se manifiesta? Pues digamos que hay una faceta, un aspecto o una dimensión de esa conciencia que es la mente, es la gran mente o la mente cósmica, la mente divina. La mente es la que concreta posibilidades. La mente es la que de alguna manera, cuando digo mente estoy hablando con mayúscula, una gran mente, una mente que contiene la totalidad. Esa mente tiene la facultad o la capacidad también milagrosa y misteriosa de concretar posibilidades, de empezar a imaginar lo que son los mundos, a empezar a proyectar, a imaginar, a recrear, a fantasear, a imaginar finalmente. Al final todo es imaginación. Y desde ahí esa mente empieza a crear lo que llamamos, vamos a decir así, el mundo también con mayúscula, la creación. Y antes de seguir diría que aquí también hay un matiz interesante. En resumidas cuentas, de una u otra manera, toda la tradición de sabiduría señala que este mundo es fruto de la imaginación. Este mundo tiene la naturaleza de un sueño, como decía también Shakespeare o Calderón de la Barca. Este mundo es de la naturaleza de los sueños, es onírico, es mental, es imaginario. Y alguien dirá, no, pero es muy físico y de lo físico surge lo mental. Bueno, la tradición de sabiduría le da a esto la vuelta. La materia es una forma, una proyección de la mente, todo es de la naturaleza de la mente. Este mundo es de la naturaleza de un sueño. Ahora bien, aquí es donde empieza a diverger la interpretación de unas corrientes u otras. Vamos a decirlo así, para algunas corrientes, incluso para la mente ordinaria, según escucha esto, el mundo es imaginación, entonces no tiene valor, es falso. Todo esto, lo que se me está diciendo es que, bueno, pues vamos a decir, es como una especie de espejismo, como una trampa psíquica en la cual me he metido, es una especie de, no sé, me puede llevar hasta un nihilismo, ¿no? Existencial, decir, bueno, nada tiene sentido, esto es un sueño, sin nada real.
La otra visión es, vale, este mundo efectivamente es de la naturaleza, de los sueños, todo es producto de la imaginación, de esa gran mente creadora, y la cuestión es, ¿y bien? Pues perfectamente. O sea, no le resta nada de valor. ¿Por qué? Porque toda esta creación proviene de la proyección de la mente divina, que es un aspecto de la fuente con mayúscula. Por lo tanto, si la fuente genera vamos a decir así, un artificio misterioso y milagroso para generar realidad, por mucho que esta realidad tenga la naturaleza de un espejismo, es valiosa en sí misma, es maravillosa y milagrosa en sí misma. Estos son los dos puntos de vista. Si esto es imaginario, no tiene ningún valor, es falso. Es más, es una trampa. Si es imaginario, sigue siendo igual de valioso porque procede de una mente divina. Una mente divina que también es una con el corazón divino, por así decirlo, con la inteligencia creadora y con el amor, como dos facetas de la misma realidad que al final es esa conciencia absoluta. Y teniendo todo esto en cuenta, prosiguiendo con el curso de milagros, con esta historia inicial que compartimos con toda la tradición de sabiduría, para el curso de milagros hay un momento dado en el que esa gran mente que también se puede concebir como una mente crística, la mente del Cristo, en un momento dado lo que nos sugiere, este es el punto crucial de toda la cosmogénesis del curso de milagros, lo que nos sugiere es que esa gran mente crística o divina en un momento dado se le ocurre durante un nanosegundo, una fracción de tiempo sin tiempo, se le ocurre como una pequeña loca idea, le llama literalmente la diminuta y loca idea. Hay una especie de desvarío infinitesimal en esa gran mente que es una especie de pensamiento que traducido en palabras sería algo así como ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo saliera a jugar y a disfrutar y a comprender y a crear este mundo por mí mismo? Hay como un momento donde esta gran mente comete un desliz, se le cruza un pensamiento torcido, ese pensamiento torcido que es el que va a generar todos los universos, que es, como decimos, una especie de ¿qué pasaría si yo saliera a jugar por mi cuenta? Si yo me saliera de mi reposo en Dios, de mi reposo en esta creación que solo es unidad. Solo es unidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo saliera a crear otro tipo de cosas? A partir de ahí, toda la creación proviene de un error, proviene de un desliz, proviene de un pensamiento incluso, digamos, delirante, que es la de salir a jugar separado de mi estado original de unidad. Aquí también se puede contemplar de dos maneras. Efectivamente, la mente divina comete un error, la mente divina no comete ningún error. Porque lo que se alude de alguna manera en esta visión del curso de milagros es que esa mente divina, como ya una faceta un poquito, vamos a decir así, no aparte porque es unidad, es uno con Dios, pero de alguna manera es una expresión de Dios. Entonces, como que de alguna manera imagina algo que ya no tiene que ver con Dios. Ya Dios de eso ya no es responsable. De hecho, Dios no sabía que al crear esa mente divina podía cometer ese tipo de deslices y podría empezar a generar creaciones y universos a su manera y a su gusto. Lo estoy diciendo de manera como muy coloquial, pero es para que se entienda. Porque literalmente el curso de milagros alude a esto. Como que Dios no contaba, no sabía o no es responsable de que esa mente divina empiece a crear no sé qué cosas. Y de alguna manera se está anulando el principio de omnisciencia, ¿no? Al principio esa fuente absoluta, que es conocimiento absoluto de todo, de todos los tiempos, de todas las dimensiones, de todo lo potencial. Por lo tanto, parece que ese detalle no se le había, esa omnisciencia no lo tenía muy en cuenta, que esa mente crística pudiera tener esos deslices y empezar a cometer errores, a pensar en términos no convenientes. Y como digo, de aquí parte toda la trama cosmogónica del curso de milagros. Este universo es fruto de un error que no procede de Dios. Y en ese sentido está la segunda parte, que es la de la culpa, ¿no? Vamos a ver cómo precisamente cuando el curso alude a nosotros como los creadores de todo lo que estamos viviendo, completamente independientes de la voluntad de Dios. Dios estaba ahí en su estado de unidad perfecta, con la propia extensión de sí mismo, que era esa mente crística, y a partir de ahí se comete un error y empieza a generar universos que ya depende de nosotros en lo que empezamos a creer y a imaginar. Pero Dios no tiene nada que ver con esto, por lo tanto, ahí, como digo, según mi criterio, ahí hay un corte dualista muy fuerte, ¿no? Está Dios y está el mundo. Y esto, además, un mundo que no existe, efectivamente, no existe, es imaginario, no existe, pero aquí estamos, disfrutando de este juego. En esto es donde para mí radica no sé decir la contradicción o lo que no me resuena del curso. Yo no concibo esta creación como fruto de una idea delirante o una pequeña y diminuta loca idea o como un error o como algo que se le pasó por alto a Dios.
no lo comprendo así, no lo siento así, no lo percibo así. Así que a partir de este momento, esa mente crística que empieza a generar como una especie de experimento fuera de esa unidad, ahí empezaríamos a generar ya pues esa polaridad y esa dualidad en la cual, bueno, pues creamos todos los mundos hasta llegar a este mundo material tan denso, tan físico y tan concreto. Y a lo que nos señala el curso, como decimos, partiendo de esta idea original, lo que nos sugiere el curso es que a partir de ese momento todo lo que estamos creando es nuestra responsabilidad, ¿vale? Y en cierto momento decimos, bueno, nosotros como almas o como proyecciones del espíritu puro, claro que estamos creando, co-creando estas realidades. Efectivamente, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es un fractal de la totalidad y por lo tanto hay una inteligencia creadora que se manifiesta aquí a través de una inteligencia creadora. Hay una conciencia que se refleja aquí a través de cierto nivel de conciencia. Así que sí, empezamos a co-crear nuestra realidad y como digo, paradójicamente, se nos empieza a hablar del perdón y la expiación de la culpa, pero paradójicamente, como decíamos antes, el doble lenguaje constantemente dice, Dios no tiene ninguna responsabilidad. Las responsabilidades son lo tuya. Dios no tiene nada que ver con esto. Esto lo has creado tú. Entonces, de alguna manera, a mí, como yo lo percibo, es decir, bueno, no eres culpable, pero en el fondo sí lo eres. Se nos hace responsable de, tú has elegido, tú has patinado, tú te has equivocado, tú has tenido una loca idea y has elegido creer en ella. Tú has seguido esa idea hasta donde te ha llevado, que es hasta el mundo en el que ahora vives. Un mundo de separación, de limitación, de sufrimiento, de ambición, de miedo, de carencia. Tú lo has elegido, has creído en él y eso es lo que has creado y eso es lo que estás viviendo. Y como decimos, hay aquí una paradoja, sí, no. De alguna manera, todo esto también responde a esa voluntad creativa, según mi criterio, de esa conciencia original de experimentarlo todo, toda la dualidad del espíritu. ¿Por qué? Porque potencialmente ahí está. ¿Por qué un artista se deleita en su creación? Pues porque es algo que está dentro de sí, se deleita al expresarlo, al materializarlo, al hacerlo carne, al hacerlo barro. Así pues, el curso deposita toda la responsabilidad en nosotros y a mí también lo que me rechina a veces en estos contextos de no dualidad es decir, pero en nosotros, ¿qué significa exactamente? ¿Qué significa en nosotros si se supone que no hay nadie? Si no hay nada, si esto es un espejismo, es una ilusión de separación. O sea, por una parte me dices que esto no existe, que no hay nada, que es una ilusión, el individuo, el yo, y ese espejismo de separación y a la vez soy yo el responsable de esto. Entonces, para mí ahí se está contradiciendo un poquito. No hay nadie que elija aquí nada, por lo tanto, ¿quién va a ser responsable? En última instancia, responsable en el sentido de que ha respondido, que ha creado todo esto, será esa fuente última, esa fuente creadora. Y luego delegarnos en nosotros la ilusión del libre albedrío y la responsabilidad individual, que ese es también otro nivel muy interesante. Y a partir de aquí el curso, como decimos, insiste una y otra vez en esta responsabilidad y también alude a que en un momento, y como digo, sin saber muy bien a qué está aludiendo cuando habla de que uno lo ha elegido, pero de alguna manera vamos a decir que, bueno, vamos a decir el alma, por decir algo, ¿no? Ese alma en un momento dado se le presentan como dos opciones, seguir a la mente correcta o la mente errada, la mente de la separación o ego, o la mente correcta o Espíritu Santo. Hay como dos voces, a veces también se puede entender como el angelito y el demonio. La voz que te habla desde el Espíritu Santo, que es el que te vuelve a dar la opción de conectarte a esa realidad en Dios, esa realidad de la unidad, o esa voz del ego que te lleva hacia la ilusión de la separación. Y lo que el curso una y otra vez nos plantea es que elijas, elige. Y claro que aquí volvemos a convenir en el núcleo de la sabiduría perenne y efectivamente en un camino de conciencia uno está eligiendo aparentemente siempre entre esas dos facetas, ¿no? Entre la conciencia del ego o la conciencia de unidad. Cuando decimos conciencia de unidad vamos a referirnos al silencio. Aludimos al silencio como ese espacio en el cual puedo de alguna manera conectar o fundirme con la totalidad de lo que es. Así que aparentemente siempre tenemos esa posibilidad de elegir si me enfoco en la conciencia del ego, en la conciencia de este muñequito personal que está programado y condicionado y que efectivamente tampoco tiene que ver con mi verdadera naturaleza, simplemente es un programa adaptativo maravilloso, pero un programa. Y la otra opción es enfocarme en ese silencio, en esa conciencia, en esa apertura, en esa dimensión que me habla de eso, de mi unión con todo, de mi unión con una realidad que abarca la totalidad de todo lo que es. No hay exclusiones, no hay fronteras, no hay limitaciones. Claro que hay apariencias, hay formas, pero no estamos desconectados unos de otros. Es como las olas del océano. Simplemente son expresiones irrepetibles de una misma realidad oceánica.
De hecho, como yo recibo, como digo, el lenguaje del curso hablando del ego, no existe, es una ilusión, pero a la vez el ego es responsable y el ego te ha hecho creer y el ego has elegido no sé qué tipo de cosas. Como digo, siempre está esa doble juego de no existe, pero en el fondo has elegido esto, has elegido lo otro, si no fuera por el ego no sé cuánto. Y al final, como decimos, al final para mí el ego simplemente es eso, es un programa, es una percepción de separación que nos hace percibir el mundo desde la primera persona, como una conciencia limitada a este cuerpo-mente en este caso, y es simplemente una función para vivir cierto tipo de experiencias basadas en dualidad. Ni bien ni mal, simplemente nos ofrece un abanico inmenso de experiencias. Pero para mí el curso le da, como digo, paradójicamente restándole realidad, de la manera que lo hace, para mí se la está otorgando. Es como que tiene excesiva relevancia el ego, como que el ego es la fuerza directriz, es la fuerza que realmente elige y lleva las riendas de todo. Y en definitiva, que es aquí donde entra el concepto de la culpa, lo que también viene a decirnos esta cosmovisión del curso de milagros es que hay una noción en esta conciencia de separación, en este momento que yo elijo salir a jugar por mi cuenta y a poner en juego mi propia creación, y en ese momento surge automáticamente la noción de la culpa, de que me he equivocado, de que he errado, de que he cometido un pecado contra Dios. Sí que diría que a un nivel inconsciente que forma parte de este proceso inteligente está esa sensación de culpa ante la caída en la separación como un recurso para volver a recordarnos nuestro hogar en la unidad. Por así decirlo, esto lo hemos explicado en otras ocasiones, esa culpa o incluso esa pérdida del corazón, con mayúscula, esa pérdida de conexión con la realidad, de alguna manera también marca un instinto primario también de volver a regresar a esa unidad. Y la culpa a veces y el dolor y el sufrimiento lo que hace es a modo de balizas recordarnos el camino de regreso a casa. Pero bueno, es otra historia. Así que lo que nos viene a decir que al tomarnos en serio esta idea de la separación, al tomarnos en serio esta voz del ego, al identificarnos a esta voz del ego, eso se traduce en nuestra mente aparentemente separada como un pecado contra Dios. Y aquí es donde se remata el círculo, porque esta culpa, o creer que soy culpable, creer inconscientemente que soy culpable, implica también creer que vamos a ser duramente castigados. Por así decirlo, la culpa implica un castigo. Psicológicamente, la culpa implica un castigo. Me he equivocado, castigo. Así que, como dice el curso, el ego te ha convencido de que Dios va por ti, de que Dios quiere castigarte. Y por eso asumimos que tenemos que escondernos en un lugar seguro. Y ese lugar es este universo. Este es el planteamiento del curso. Este universo, toda esta realidad, es donde yo me escondo. ¿De qué? Del castigo de Dios. Finalmente el curso nos lo plantea en términos tan estrictos como que de ser un universo infinitamente creativo y glorioso y divino, no, es un lugar que yo he creado en mi miedo, en mi temor, para poder esconderme y refugiarme de Dios. Al final este universo no tiene un sentido en sí mismo. Este universo es una cosa que yo me he inventado. Un universo ilusorio, un universo para escaparme. Así que, por así decir, me refugio en un lugar donde Dios nunca me encontrará. Y me refugio en este universo, en las piedras, en los árboles, en las plantas, en todo lo que existe. Me refugio en todo. Estoy identificado, absorbido en todas las formas, sean formas biológicas, psicológicas, en fin. Estoy simplemente oculto en la inconsciencia de esta plano de manifestación. Y volvemos a lo mismo. ¿Se puede leer, esta misma lectura se puede hacer en otro sentido? Claro que estamos en este mundo jugando al escondite con nosotros mismos. Dios está jugando al escondite, pero no está jugando para escapar de sí mismo por miedo a sí mismo. Está jugando precisamente para poder manifestar y crear y proyectar todas las formas de sí mismo con las cuales está potencialmente cargado. Entonces, claro que estamos jugando al juego del escondite para poder vivir lo que es la experiencia de una piedra, de un árbol, de un mosquito, de un ser humano. Claro que estamos escondidos. Estamos jugando al escondite, pero de una manera profundamente creativa y divina. No estamos jugando al escondite como una manera de escondernos temerosa y violentamente de nosotros mismos por el daño y el error tan colosal que hemos cometido. Este universo, el mundo y tu cuerpo conforman una estructura defensiva en la que te escondes de tu pecado imaginario, de tu culpa y del miedo resultante a la venganza de Dios. ¿Y cuál es también el estado que subyace a esta culpa, a este castigo y a esta forma de escondernos de ese error colosal que hemos cometido? El odio. El odio hacia uno mismo, el odio a nosotros mismos. Por así decir, el ego consuma su ilusión cuando termina odiándose a sí mismo.
y que por proyección terminará odiando otras formas en su entorno. O sea, al final todo es como un círculo vicioso que se va completando. Cometí en un momento dado, como grandemente divina, el error de pensar no sé qué cosas, y a partir de ahí, este universo de desgracias. Y efectivamente a mí, ahí es donde el curso, a mí particularmente, como digo, mi cosmovisión y mi sensibilidad a la hora de comprender la realidad no me encaja. Pero finalmente esto nos lleva al proceso del perdón, que yo diría que lo relevante, más allá de la cosmogénesis, más allá de la filosofía, más allá de todo esto. Y lo que nos propone el curso es la expiación de la culpa, la sanación de la culpa, que es volver a llevar la conciencia del ego a la conciencia del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, la conciencia que nos puede llevar de regreso a la realidad, al estado de unidad. Aquí diríamos que es la parte práctica, la parte de sadhana, la parte, vamos a decir propiamente dicha, espiritual, de poner en práctica ese proceso del perdón. Sobre todo, dejando de juzgar un mundo que esencialmente es ilusorio, dejando de juzgar un pecado que esencialmente nunca ha existido. Un proceso del perdón que tiene que ver con sanar la culpa, con sanar también la idea de la separación, porque efectivamente la culpa se proyecta tanto al interior como al exterior. Así que no se trata de castigar el error, sino de liberar la ilusión de culpa o separación. Y dicho lo dicho, esa noción del perdón tiene como dos dimensiones, vamos a decirlo así, según mi criterio, la personal, la transpersonal. En una de estas dimensiones el perdón se ve como que cada uno hace lo que sabe y lo que puede. Y en el nivel transpersonal o esencial directamente alude a que nadie hace nada, porque nadie existe, todo eso es una ilusión. Simplemente hay un juego dinámico, creativo e imaginario, pero realmente no hay nadie haciendo nada. Y por eso el curso de milagros, una de sus citas más, para mí más reveladoras o más nucleares o más esenciales, precisamente radica en esto, ¿no? Dice, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En esto consiste la paz de Dios. Así que efectivamente a un nivel esencial nada puede ser amenazado, porque ni siquiera hay, a nivel esencial no hay cuerpo, no hay mente, no hay forma, no hay distinción, no hay categorías, no hay sujeto, no hay objeto, no hay nada que pueda interactuar con nada, por lo tanto nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe desde ese punto de vista esencial. En la forma, en el cuerpo, en la mente, sí, uno puede ser creado y destruido, que al final es la naturaleza de esta ilusión, de este sueño. El intercambio de la energía a través de lo que llamamos fuerzas creativas, fuerzas destructivas. Así que en resumidas cuentas, cada uno hace lo que sabe y lo que puede, esencialmente nadie hace nada. Y en esta comprensión, como digo, es una visión muy filosófica, muy profunda, una advaita muy profundo, pero esencialmente ahí está todo el meollo. Si lo resumimos y esencialmente el proceso del perdón tiene que ver con eso, con el proceso de la comprensión y el proceso de la compasión. Comprensión, compasión son dos caras de un mismo proceso. Cuando comprendes, amas, cuando amas, comprendes, y en ese proceso naturalmente surge lo que llamamos perdón, que al final para mí es cuasi sinónimo, perdón, comprensión, compasión. En esto radica el proceso, y es un proceso de conciencia, es un proceso de vida, es un proceso de abrir mi conciencia, de abrir mi mirada, abrir mi percepción, empezar a ver el mundo más allá de las categorías, las definiciones y los conceptos de la mente, ver la realidad en términos más cabales, más lúcidos, más silenciosos. Una mirada que no interpreta, que no juzga, que no valora, que ni siquiera opina, porque lo que está contemplando simplemente es el milagro hecho carne. Y ese milagro es perfecto en sí mismo. Eso no lo dice el curso de milagros, esa es mi visión. Ese milagro es perfecto en sí mismo. Y aquí ya lo diría precisamente a los Vedas, a Isa Upanishad, de lo perfecto surge lo perfecto. Lo perfecto deviene en lo perfecto. Por lo tanto, todo es perfecto. Incluida esta ilusión, este espejismo, con todo su océano infinito de experiencias, es perfecto. Así que, en resumidas cuentas, como también diría el curso, que también esta frase es muy bonita, dice, simplemente perdona y deja vivir. No te mantengas ocupado juzgando y juzgando y juzgando el mundo, juzgándote a ti mismo. No te mantengas exclusivamente identificado a las voces de tu mente, a este personaje, a esta identidad separada llamada ego. La podemos utilizar, la podemos navegar, incluso la podemos vehiculizar en el lenguaje cuando digo yo, tú, él, lo otro, pero poco más, al final es un recurso. Así que en definitiva, perdonar también es llevar o desplazar mi foco de atención, mi identidad y mi energía conciencia de esa fijación de la mente ego, en esa conciencia de separación, y en la que uno se entrega a eso, que el curso llama Espíritu Santo, a través de una inspiración, de una entrega y de una devoción, de una conexión muy profunda con
eso que intuimos o vislumbramos como esa realidad trascendente. Así que, como dice un curso de milagros, el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Y también dice que la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Hay otra sentencia muy bonita del curso que dice literalmente: este es el único juicio que existe. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Poco más hay que decir. Así que, en definitiva, este proceso del perdón tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la lucidez, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la entrega a eso que cada cual lo puede denominar como quiera, esa realidad trascendente, esa realidad espiritual, esa inteligencia, ese amor, esa belleza. Finalmente se trata de recordar nuestra verdadera naturaleza en esa conciencia, en ese amor y en esa belleza. Así que bueno, esta era mi pequeña reflexión sobre el curso de milagros. Internamente me quedo con esas dos partes, la cosmovisión, el proceso del perdón. Lo más relevante, efectivamente, al final es si tengo la excusa de practicar ese proceso del perdón, ese proceso de conciencia, me da igual a través de qué enseñanza se ofrezca. En este caso, el curso de milagros. Ahí está. Ahí está, y bueno, por mi parte os traigo la parte que más me resuena y bien está. Un abrazo, mucha fuerza y feliz primavera.